Una vez más tenemos esta oportunidad gloriosa de encontrarnos en este espacio, en este tiempo. Nosotros lo estamos disfrutando y anhelamos con todo nuestro corazón y oramos también para que todos aquellos que reciban esta palabra, que reciban estos discipulados, y si hay alguien que está por primera vez, que caiga toda venda, todo estorbo que no les permita contemplar al Señor Jesucristo como lo que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Lamentablemente muchas personas víctimas del engaño, de tradiciones, de vendas que tienen en sus ojos, en sus oídos, van detrás de algo que les inculcaron, algo que piensan, pero nuestras oraciones es que toda venda caiga y que puedan reconocerlo al Señor Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe, como aquel que se entregó y ocupó nuestro lugar para que nosotros nos podamos reconciliar con el Padre y alcanzar el perdón de pecados y la salvación. Estoy recordando un pasaje cuando algunas mujeres fueron al sepulcro, cuando depositaron el cuerpo del Señor Jesús en una tumba. Luego pusieron una piedra, una tumba de un varón llamado José de Arimatea. Y cuando estas mujeres se están acercando, aparecen dos varones con vestiduras blancas y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una frase contundente, un pasaje que esperemos que todos aquellos que están sintonizando recuerden, reciban, crean que nuestro Señor no está muerto. Él no está en una tumba. Él ha resucitado. ¡Qué maravilloso! Y por eso nosotros queremos avanzar. Parece que no tiene que ver mucho con el tema de hoy, que vamos a seguir con la economía o con las finanzas del reino. Pero siempre es importante poner estos fundamentos, y hay personas que se están sumando a estos programas. Y a veces nos ponemos a hablar de eventos del tiempo final, que son los tiempos que estamos viviendo. Hablamos de virus, de pandemia, de crisis, de finanzas, como vamos a continuar hoy con la ayuda de Dios, si Él nos permite, porque es como que todavía no puedo entrar. Pero por sobre todas las cosas, los fundamentos de su palabra. Y nosotros lo que hablamos es porque, en primer lugar, Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha salido a nuestro encuentro, y esto lo queremos compartir. Y no tengo ninguna duda, si estás sintonizando, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Así que estamos en un tiempo especial, que disfrutes este tiempo, y vamos a continuar con algunos conceptos de las finanzas celestiales, economía del reino. Vamos a ver, o ya estuvimos viendo, que hay bastante diferencia con la economía terrenal. Hay conceptos que para muchas personas son confrontativos, pero bueno, nosotros no estamos aquí para quedar bien con las personas, sino para trasladar lo que dice la palabra. A algunos en su momento le parecía que la palabra fue dura. También en Juan capítulo 6 relata eso. Y como les parecía dura, muchos volvieron atrás. Así que nuestra idea es compartir, exponer, y que sea Dios obrando en cada corazón, en cada uno. Pero cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, eso trae bendición. Cuando nosotros nos disponemos a recibir la palabra y a ponerla en práctica, inevitablemente esto trae bendición. Y aquellos que les interese saber por qué o en qué me baso en decir esto, pueden buscar en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al 12. Ahí van a ver todas las bendiciones que Dios derrama sobre aquellos que somos capaces
de oír, guardar y poner en práctica su palabra. Ya para entrar en lo que tiene que ver con la economía del reino, quiero volver a hacer hincapié en lo siguiente. Cuando hablamos de finanzas o cuando mencionamos la palabra economía, es como que el signo pesos, el signo dólar o el signo euro o alguna moneda viene a nuestra mente. Pero quiero aclarar que no estamos hablando de dinero en sí, aunque por momentos, incluso algunas de las parábolas que el Señor dio están relacionadas con dinero. Pero Él iba a algo más profundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, una parábola que hemos tomado en algunas de las charlas anteriores acerca de economía del reino, cuando el Señor dice aquel que tenía un solo talento o una sola mina en ese pasaje. Permítanme buscarlo, porque creo que esa es la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 dice, aquí está, el versículo 28. Esto es algo que va en contra de muchos pensamientos o de mucha ideología de un lado que buscan una igualdad para todos. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencias, pero hay recompensas en aquellos que son capaces de producir la materia prima que se nos confía, que nos es dada. Y Dios a nosotros nos ha dado lo mejor, porque ha enviado a su Hijo, a Jesucristo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso a veces digo, y ahora voy a leer esto, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es para que nosotros vivamos una vida de depresión, una vida de derrota. Sí, hay valles, lo sabemos, hay desiertos, hay situaciones que no son las que uno quisiera vivir, pero no para siempre se trilla el trigo, eso tiene fin. Entonces, los conceptos de finanzas del reino tienen que ver con poner a producir lo que se nos ha confiado. Hemos recibido el sacrificio sublime, glorioso. Entonces debemos valorarlo. Pero si avanzamos, y dice aquí en Mateo 25, el versículo 28, les dije, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Esto es lo que algunos no comprenden, pero bueno, es lo que dice la palabra. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo que hemos dicho cuando mencionamos y tocamos esta parábola fue que Dios bendice, Dios premia a aquel que produce. Uno recibió un talento, no le interesó ponerlo a producir, lo enterró y luego vinieron las consecuencias. Sin embargo, los otros se esforzaron. Y yo creo que el Señor espera de nosotros, de sus hijos o de los creyentes y de los que están sintonizando, de todos los que están sintonizando, que nos esforcemos. Sin ninguna duda que a Dios le agrada cuando ve un corazón dispuesto a esforzarse. No a que todo nos dé lo mismo, a que todos, como se dice, nos resbale. No, en estos asuntos que estamos hablando no debe ser así de ninguna manera. Lo mismo que a Dios no le agrada que vivamos dependiendo de una asistencia permanente, ya sea de un gobierno, de una autoridad. Tal vez en algún momento puede haber un periodo en que alguien necesite ser asistido. Pero quiero recordarte que el que vive permanentemente de una ayuda con el nombre que tenga, de un plan, de una bolsa que le den de algo, eso irremediablemente esclaviza. Eso, cuando no se pone límite, eso es algo que lamentablemente esclaviza. Y es como que quiero entrar en tema, pero lo que estamos hablando tiene que ver, es pura economía de reino.
necesitamos traer los diseños no del hombre, no lo que pienso yo. Esto no se trata, yo tengo mis pensamientos en cuanto a gobiernos, en cuanto a estilos, y en realidad a la conclusión que he llegado hace muchos años es que tanto de un extremo, ya sea neoliberalismo, capitalismo, imperialismo, ni hablar, como del otro extremo, socialismo o comunismo, ambos tienen errores y horrores. Por eso necesitamos urgente venir y ver los diseños celestiales. Hay buenos economistas, hay gente que estudia, está bueno. Y la gente que realmente se prepara sacándose todo prejuicio ideológico va a llegar a la conclusión de la importancia de producir, porque ese es el concepto básico de economía. Producir con la materia prima que tenemos, generar a través de eso recursos para beneficiarnos nosotros y los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo puedo hacer para traer esos diseños celestiales? Bueno, hay claves que son muy sencillas. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Creed al Señor y estaréis seguros. Lo repito. Créanle al Señor y estaréis seguros, dice la última parte de ese versículo. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, de alguna manera estamos haciendo descender esos diseños que están en los cielos. Solo que a veces hay estructuras que no nos permiten recibirlos, que no nos permiten verlos. Y aún hablando de creyentes, personas que, como decimos nosotros, han nacido de nuevo. Cuando comenzaron a creer en el Señor Jesucristo, a depositar su confianza en Él, tiene que ver con nuevo nacimiento, nacer como le sucedió a Lázaro. Lázaro, cuando el Señor dio la orden que corran la piedra y luego dijo: Lázaro, ven fuera, dice la palabra que el que estaba muerto resucitó y salió. ¿Pero cómo salió? Dice la palabra que tenía un sudario, es decir, su mente, sus ojos, su nariz, su boca estaba cubierto, atadas sus manos y sus pies. Es decir, Lázaro resucitó, pero había que desatarlo. ¿Jesús lo podría haber desatado? Claro que sí, pero Él ya había hecho lo imposible, porque resucitar el único que puede hacerlo es Él. Sin embargo, a sus discípulos les dijo: vayan y desátenlo. Y de alguna manera yo siento que hay pueblo de Dios, hijos de Dios, creyentes, que tienen que ser desatados en el área de finanzas, en el área de economía, justamente del reino. ¿Por qué? Porque traemos prejuicios y en algunos países, sobre todo, la tendencia se acrecienta a lo que hablamos tiempo atrás. Por ejemplo, en los países latinoamericanos es como hasta hace unos años, y en muchos países eso se continúa. Abuelos pobres, padres pobres, hijos pobres. Parece que es una mochila o algo que han puesto y que es difícil, pero lo que estamos hablando viene de parte de Dios. Por eso esto no se trata solo de incorporar conocimiento, no. Esto se trata de creerle a aquel que dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Hay personas que piensan que tienen que ser libres tal vez de algún espíritu inmundo, de alguna fuerza espiritual, de oscuridad. Pero resulta que hay muchos conceptos y hay fortalezas mentales que no tienen que ver con espíritus inmundos ni con demonios, que han sido levantadas desde nuestra niñez, porque fue lo que nos inculcaron, fue con lo que nos criaron, pero eso en el nombre de Jesús se puede derribar para avanzar, para bien. Y hemos hablado incluso de algunas maldiciones que yo tengo anotadas aquí al lado, porque hay cosas que no nos permiten tampoco avanzar. Aquí, por ejemplo, recuerdo un pasaje que hemos visto, no lo vamos a ver de vuelta, pero tengo marcado en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12. En este pasaje, Elías, un varón de Dios, un profeta, llega a una ciudad llamada Sarepta y ahí había una viuda. Dije que no lo iba a relatar y ya estoy contando la historia. Pero simplemente para decir que cuando él le pidió a esta viuda que le dé un vaso con agua y un pedazo de pan, ella, cuando él le pide pan, ella le dice, no tengo. Lo primero que le dice es, no tengo. Y la realidad es que no tenía pan preparado, pero sí tenía harina, sí tenía agua, sí tenía aceite para prepararlo. Pero la actitud del no tengo es una actitud que empobrece. Muchos, frente a cualquier indicio, ya sea que le pregunten, que le pidan o sin que te pida nadie, la actitud que uno tiene es la del no tengo. Y si eso lo tenemos incorporado, es una de las cosas que tenemos que entregar. Porque recordá que el concepto de economía, de reino, tiene que ver con poner a producir. Producir. No se trata de lo que tengo. Hay mucha gente que tiene muchos bienes. Hay mucha gente incluso que tiene recursos, pero no los está haciendo producir. ¿Qué significa eso? Que viven empobrecidos. Conozco muchas personas, incluso que tienen muchos bienes. Sin embargo, les está generando no solo deuda, sino que viven una vida de pobreza. Porque, claro, como leíamos recién, ¿por qué Jesús dijo eso? Volvamos a Mateo. Estábamos leyendo Mateo capítulo 25. En esa parábola, fíjate lo que dice. Estábamos en el versículo 28, leí el 28, quiero leer uno, el 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué fue que Jesús dijo esto? Tenemos que leer el versículo anterior, el 27. Por tanto, le dice al que había escondido ese único talento, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero como no hiciste eso, le está diciendo, como no pusiste a producir lo que tenías que hacer producir, entonces la orden fue, quítenle a ese que le fue dado 1 y dénselo al que tiene 10. Qué impresionante. Por eso estos conceptos que te estoy diciendo, no es lo que tenemos. Argentina es un país muy rico. Este es un país, sinceramente, es un país glorioso. Alguien dirá, ¿y por qué usted es argentino? No, realmente. Nosotros aquí con solo alzar los ojos y mirar ya es de noche, pero bueno, en este tiempo estamos, parece pleno día, vemos las montañas, el agua, el verde, las plantas. Y así si subimos desde el extremo sur a lo que es el centro del país, el norte, los climas que tenemos, la extensión de Argentina. Sin embargo, con todo eso, con toda la belleza y con lo extenso de nuestro territorio, gran parte del territorio es como que no está
produciendo. Pero es a modo de ejemplo para que esto lo incorporemos primeramente a nosotros, porque hay cosas que nos limitan y no nos permiten avanzar. Hay cosas, bueno, como hemos dicho, que generan, miren, hay maldiciones que tienen a muchos hijos de Dios cautivos, estancados, en el plano de las finanzas, en el plano económico. Claro que algunos se han ido para el otro lado y los extremos son peligrosos, de ambos lados. El Señor Jesucristo fue crucificado en el centro, ni en un extremo ni en el otro. Cuando nosotros entendemos el equilibrio de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que nos pueden haber generado una maldición por causa de nuestros antepasados. Hemos hablado, por ejemplo, la práctica de la idolatría. Dice Éxodo capítulo 20, que la idolatría, el rendir culto a otros dioses, eso genera, eso activa una visitación, pero no buena, sino negativa sobre la tercera y cuarta generación de los que practican la idolatría. Hemos hablado también que ofrecer ofrendas a deidades, eso trae pobreza inevitablemente. Eso genera pobreza. Hemos hablado que el azar, pero ¿en qué sentido? Porque la palabra habla incluso de una diosa llamada Fortuna. Hay un en Isaías 61, me parece que es. Permítanme buscar, creo que es Isaías 61, 65, a ver. 61 no es, entonces vamos a ver en el 65. Isaías 65, versículo 11. Quiero leerles este pasaje. Hay una versión que se llama, o vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice Isaías 65, 11. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Hay otras versiones que dicen para la diosa llamada Gad. Es una diosa. Que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Entonces esto tiene que ver con dejar de confiar en Dios para confiar, en este caso, en la diosa fortuna, en el azar, en la suerte. Pero así como esto hay muchas otras. Está el tema, lo que la palabra llama cohecho, que aquí se conoce más como, por ejemplo, coima. Ahora vamos a buscar un versículo que tengo anotado, pero también hay cosas que nosotros podemos adquirir y que nos pueden perjudicar. Cuando uno, por ejemplo, adquiere un bien por un valor mucho más bajo del que sabe que vale, puede ser que alguien lo venda porque lo quiera vender, pero tenemos que tener cuidado en no caer en ser cómplices de un mercado negro. Claro, yo no estoy aquí para juzgar. Yo creo que nuestra conciencia, el Espíritu va a poner el sentir en cada uno. Porque en definitiva lo que no debemos es ser cómplices de esas cosas. Mira, permitime buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Hay un versículo, aquí lo encontré. El versículo 7. Porque podemos ser tentados a beneficiar, adquirir un beneficio de algo, pero podemos llegar a ser cómplices. Mirá cómo dice este pasaje. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Admisión de cohecho. El cohecho tiene que ver justamente con adquirir algo o hacer favor hacia alguien, pero no de manera equilibrada, o adquirir lo que aquí se llama soborno. Sería
soborno. Ahora, te decía que con esto, nos estamos basando en lo que dice la palabra. Acá no estamos para juzgar a nadie, porque la misma palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero cuando yo estoy aceptando un cohecho o una coima, yo me estoy ligando a algo y me estoy poniendo bajo una, ya sea autoridad o una fuerza que me va a esclavizar inevitablemente. Mirá, estamos llegando al final, pero simplemente te quiero leer un versículo. Vamos a continuar con este tema, que está allí en la primera carta que el apóstol Pablo manda a los Corintios, en el capítulo 6. Voy a redondear con esto. El versículo 12, permítanme buscarlo, y dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar. Este mismo versículo, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana dice, mas yo no me haré esclavo de nadie. Porque cuando yo acepto un soborno, cuando soy participante de un cohecho, me estoy haciendo esclavo, me estoy sometiendo a algo que va a tomar ventaja sobre mi vida. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con pura economía del reino, tiene que ver con las finanzas justamente celestiales. Nos ha alcanzado el tiempo ahora, pero vamos a continuar porque yo siento que es un tema que el Señor nos está hablando y hay mucho pueblo de Dios que tiene que ser libre de las estructuras que lo han cautivado. Créele a Dios y qué bueno es poner en práctica lo que Él nos habla a través de su palabra. Nos encontramos en el próximo programa.